en este lugar. Nacimos como pecadores. Por eso, por toda nuestra vida hemos pecado. Pero hoy, buscando tu misericordia, hemos venido ante tu palabra. Tú quieres que todos los hombres reciban la salvación y puedan entrar en el cielo. Por favor, acompáñanos con tu poder del Espíritu Santo mientras aprendemos la palabra del Evangelio. Por favor, ayuda a todos los que están orando aquí a descubrir el amor tuyo. Encomendamos todo el tiempo en tus manos de poder. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hasta ayer aprendimos sobre la veracidad de la Biblia y la existencia de Dios a través de la creación. Huerto de Edén, diluvio de Noé, historia de Israel y cumplimiento de las profecías, ¿sí? Y aprendimos sobre el juicio después de la muerte, el pecado y el infierno. Hoy vamos a aprender qué hizo Dios para quitar nuestros pecados y para enviarnos, para llevarnos al cielo. Ayer nos diagnosticamos, ¿verdad? Sí. Ok, español es muy difícil, ¿verdad? Sí. Ayer nos diagnosticamos, ¿sí? Y hoy nos curamos. Nos diagnosticamos por medio de la palabra de Dios. Y resulta que somos pecadores. Todos nosotros tenemos una enfermedad de pecado. Por eso tenemos que ir al infierno. Hoy vamos a solucionar este problema, ¿no? Y curarnos por medio de la palabra de Biblia, ¿sí? Por eso el tema de hoy es más importante y principal de la Biblia, ¿sí? Vamos a iniciar con palabra de Romanos 6:23. Leamos juntos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra contiene tanto la pregunta como la respuesta. Dice, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Es decir, si recibimos el juicio de Dios sin solución del pecado, ¿dónde vamos a ir? Nos vamos a ir al infierno, ¿sí? Pero aquí dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ya tiene abierto el camino al cielo a través de Jesús. Por eso, ahora nos toca ver lo que Dios hizo por medio de Jesús. No es difícil o complicado. El tema de hoy es lo que saben comúnmente en todo el mundo. Hoy en día, muchas personas ya saben el contenido del Evangelio, pero no tienen convicción de su salvación. ¿Cuál creen que es la causa? Por ejemplo, una persona que no había probado el plátano, al verlo, pensó que la pulpa era semilla. Por eso él tiró la pulpa, comió la cáscara. ¿A qué sabe la cáscara de plátano? ¿Ah? Por eso él se quejó diciendo,
esta cosa sabe feo, tiene semilla grandota. Así estamos nosotros. Descuidamos lo más importante y nos concentramos en lo menos importante. Sí, vamos a la iglesia y aprendemos bien cómo guardar los domingos, cómo alabar, cómo ofrendar, ¿no? Cómo servir, etc. Pero pasamos por lo alto la cruz de Jesús, que es lo más importante. Por eso hay tantas personas que no tienen salvación, aunque ya saben el contenido del Evangelio. En Marcos 1:15 podemos descubrir otra causa más. Leamos juntos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí. Aquí dice, creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el conjunto de todos los versículos en los que explica cómo nuestros pecados se quitan y cómo podemos ir al cielo. Este versículo nos dice que primero nos arrepentamos y después creamos en el Evangelio. Por eso, si no tienen seguridad de su salvación, es porque escucharon el Evangelio sin arrepentimiento verdadero. ¿Se me explicó? ¿Qué es arrepentimiento? En palabras breves, es reconocer sus errores y dejarlos. Sí, explicar más detalladamente. Y si ustedes quieren saber si están arrepentidos o no, háganse estas 4 preguntas. El verdadero arrepentimiento es conocer la gravedad de sus pecados. Si alguien comete pecado, se siente mal y le redarguye la conciencia, ¿verdad? Sí, porque tenemos conciencia. Cuando pecamos, nos sentimos dolor, duele nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Pero se olvida con el paso del tiempo. Pero el pecado no es algo tan simple. El pecado es horrible porque contamina nuestra vida y nos lleva ¿al dónde? Al infierno. Por eso, primero, para hacer verdadero arrepentimiento, debe saber, debe reconocer. Tenemos que saber cuán grave es el pecado para que nos dé ganas de buscar la solución. Segundo, es reconocer que ustedes no son capaces de quitar sus pecados. Aunque conocen la gravedad de sus pecados, si piensan que ustedes pueden quitar sus pecados con su propio poder, ¿qué harán? Agarrarán una manera equivocada. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová al Señor. El hombre puede hacer pecado, pero no puede quitarlo. Haciendo mucho esfuerzo, como usar lejía y jabón para quitar las manchas, sí, uno puede pensar que sus pecados ya se quitaron, pero sus pecados ya se quitaron. Sus pecados siguen delante de Dios, ¿verdad?
Gálatas 5:4, leamos juntos. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Sí. Dios dice que si uno trata de entrar en el cielo guardando la ley, esa persona va a ser alejado de Cristo Jesús, quien es Salvador, y no puede recibir la gracia de Dios. Esto es una manera equivocada, como si se sujetara de una cuerda rota. ¿Se me explicó? Y tercero, dejar todo en las manos de Dios. El único que puede quitar los pecados perfectamente es Dios. En los primeros días de este seminario aprendimos sobre la omnipotencia de Dios. Ya saben, la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso, ¿verdad? ¿Sí? Por eso, ahora podemos admitir que Dios tiene poder para quitar nuestros pecados perfectamente. ¿Sí? A ese Dios debemos orar y pedir que solucione ese problema de pecado. Mateo 19. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? 26, leamos juntos. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Sí. Los discípulos preguntaron a Jesús si es posible que uno sea salvo con su propio poder o no. Y Jesús contestó, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay que conocer dos cosas. Debemos conocer dos cosas. Primero, es imposible para hombres. Segundo, es posible todo para Dios. Así que hay que encomendar en Dios al 100%. Y cuarto, estar dispuesto a llevar nueva vida. Dios, si perdonas mis pecados, voy a ser nueva persona. Y voy a vivir obedeciendo tu palabra. Si tengo algo que no es tu voluntad, lo dejaré. Me corregiré. Así, su corazón debe estar dispuesto. Dios no es engañado por el hombre. Si tiene otra intención, aparte de corazón sincero que quiere recibir perdón de pecado, no puede recibir la salvación. Cuando buscamos la gracia de Dios con corazón sincero, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Se me explicó? El Espíritu Santo es otro nombre de Dios. El Espíritu Santo ayuda a los hombres a entender correctamente la palabra. Por eso, sin ayuda del Espíritu Santo, no se puede recibir la salvación. Cuando buscamos la gracia de Dios con corazón sincero y abierto, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Sí? Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pues ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí. El arrepentimiento es dejar y volverse a Dios. El que lo hace puede recibir la salvación.
Todavía tenemos oportunidad. Pueden venir con Dios con corazón arrepentido ahora mismo. Repasando uno por uno, preparen su corazón. El verdadero arrepentimiento es conocer la gravedad de mis pecados. Segundo, reconocer que no soy capaz de quitar mis pecados. Tercero, dejar todo en las manos de Dios. El último, decidir llevar una vida renovada. ¿Sí? Todavía tenemos oportunidad. Pueden venir con Dios con corazón arrepentido ahora mismo. Ahora, ¿está listo? ¿Su corazón arrepentido? ¿Sí? Desde ahora vamos a aprender la respuesta de Dios. Dios nos dio una pista para enseñarnos lo que Jesús hizo para quitar nuestro pecado. Es decir, Dios nos explica por medio de una pista cómo Jesús resolvió nuestros pecados. ¿Sí? ¿Ustedes saben sobre la ofrenda de expiación? En el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 4, ¿lo saben? ¿Sí o no? Okay. Esto es una ofrenda por el pecado. Expiar significa borrar las culpas a través de algún sacrificio, ¿verdad? Dios nos muestra cómo quita nuestros pecados por medio de la ofrenda de expiación. Es muy importante, es muy importante. Si usted no conoce esto, será difícil entender el Evangelio. Por eso, les pido por favor, se concentren en la palabra. No se duerman ahora, por favor. Ok. Les explico la ley de expiación brevemente. Aquí hay un hombre, es pecador, tiene muchos pecados, ¿verdad? Es pecador, no porque haya cometido pecados, sino él nació como pecador y da frutos de pecado, ¿sí? Este pecador conoció sus pecados, es decir, se dio cuenta de que se va al infierno por sus pecados. Dios dice que necesita sacrificar un animal sin defecto para pagar el precio del pecado. Él lo lleva al tabernáculo, donde harán la ofrenda. Sus pecados son traspasados sobre el animal por medio de la imposición de manos. Por medio de la imposición de manos, sus pecados son traspasados sobre el animal. Repito otra vez porque es importante. Por medio de la imposición de manos, sus pecados son traspasados sobre el animal. La gente sabe que se hacen la imposición de manos para que cure una enfermedad, ¿verdad? Pero la imposición de manos tiene otro significado. La imposición de manos es una manera de oración que se hace cuando encarga una misión, imponiendo las manos sobre una persona. Por ejemplo, cuando me hice pastor, me impusieron las manos y oraron. ¿Qué significa esto? Esto es un acto que significa encargar una misión importante de enseñar la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Por medio de la imposición de manos,
sus pecados son traspasados al animal. ¿Sí? Ahora, los pecados están en el animal. El animal debe morir derramando la sangre, porque la paga del pecado es muerte. Cuando el animal se sacrificado, el precio del pecado es pagado y los pecados son perdonados. Esto es la ofrenda de expiación. Vamos a pensar ahora. ¿El pecado está pagado? ¿El pecado está pagado o no? ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Sí. En lugar del pecador, un animal sin defecto murió, ¿verdad? Por eso, el pecado está pagado. Entonces, ¿el pecador murió o vivió? Vivió. Sí. Vamos a pensar. ¿Cuál creen que es lo principal de esta ofrenda? Es que alguien puede morir en lugar del pecador. Esto es lo principal de esta ofrenda. El castigo del pecado sí o sí debe ser ejecutado. Pero Dios hizo una ley de que alguien puede recibir el castigo en lugar del pecador. Sí, pasa casi lo mismo alrededor de nosotros. ¿Qué pasó? ¿No? El hijo causa un problema, ¿verdad? Pero ese niño no puede, no tener capacidad de solucionar este problema, ¿verdad? Y sus padres solucionan el problema, pagan por los daños, ¿verdad? En lugar de su hijo, ¿verdad? Si deudor no puede pagar su deuda, el avar debe pagar la deuda. ¿Sí? Es decir, alguien soluciona problema en lugar de quien lo causó. ¿Sí? Lo principal de esta ofrenda es que alguien puede morir en lugar del pecador. La sangre representa la vida. La paga del pecado es muerte. Por eso, el único que puede pagar el precio del pecado es sangre. ¿Sí? Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sí. La sangre representa la vida. Por eso, el único que puede pagar el precio del pecado es la sangre. Este versículo significa que Dios admite que la sangre del sacrificio derramada por el pecador es legal o ilegal. Es legal, ¿verdad? Pero hay una cosa que corregir para perfeccionar esta ofrenda. ¿Cuál es? Hay una cosa que debe corregir para perfeccionar esta ofrenda. Vamos a pensar. ¿Quién cometió pecado? ¿Una persona o un animal? Una persona cometió pecado, ¿verdad? Está escrito en Levítico 21:23. Si hubiere daño, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Significa que hay que pagar algo que
tiene el mismo valor. Por lo tanto, una persona, no animal, debe morir en lugar del pecador para perfeccionar esta ofrenda. ¿Me explico? Necesita una persona sin pecado para hacer perfeccionar esta ofrenda. ¿Sí me explico? ¿Sí? Se necesita una persona sin pecado en lugar del animal sin defecto para que la ofrenda sea perfecta. Hebreos capítulo 10 nos enseña sobre esto. Hebreos 10, 1, leamos juntos. Por la ley de expiación, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sí. La ley de expiación es una sombra, es un ejemplo para explicarnos el Evangelio. Es decir, la sangre del animal no puede quitar los pecados del humano. Vamos a ver los versículos siguientes del mismo capítulo. 4, 5. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sí. Versículo 4 dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esto significa que con animal no se puede. La sangre del animal no puede quitar los pecados. Y aquí dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Por eso es necesario una persona sin pecado. Y Dios mismo lo preparó. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí. Es Jesús. ¿Sí? Vamos a pensar. El bebé dentro de la panza no sabe qué necesitará después de nacer. Pero sus papás, ¿lo saben o no? Lo saben de antemano. Y preparan varias cosas. Pañales, ropa, biberón, leche, etc. ¿Por qué los padres preparan varias cosas? ¿Por qué? ¿Por él? ¿Por él? Amor. Nosotros acabamos de conocer la necesidad de una persona sin pecado. Pero Dios conoce todo de antemano y preparó un cuerpo limpio. ¿Quién es? Jesús. ¿Por qué? Por el amor. ¿Sí? San Juan 3:16, leamos entonces. Porque de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Jesús es como escalera del cielo que nos lleva al cielo. Dios nos permite entrar en el cielo por medio de Jesús. Por eso, Dios nos envió a su Hijo unigénito, Jesús. Dios nos ama tanto que entregó a Jesús unigénito. No quiero que ustedes ignoren ese amor. Dios profetizó el nacimiento de Jesús por medio de un ángel y les enseñó el nombre del bebé. Mateo 1:21. Y dará
a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Esto es Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Qué significa? Salvador. En hebreo, Jesús significa Salvador. Esto significa que Jesús paga el precio de nuestros pecados y nos salva del infierno. Para esto, Dios envió a Jesús. Jesús vino a este mundo a salvar a cada uno de nosotros. ¿A quién? A cada uno de nosotros. ¿Sí? Es decir, Jesús vino a morir en lugar de cada uno de nosotros. ¿Sí? San Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se llamó a sí mismo Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Es una expresión para referirse al Mesías, quien vino en cuerpo humano para la salvación de la humanidad. Es el texto usado por Jesús para referirse a sí mismo. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? ¿Para ser servido? No, sino para servir y para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros, ¿verdad? Jesús dice que vino a pagar al rescate por nosotros, al igual que en la ofrenda de expiación había que sacrificar a animal sin defecto. El que muere en lugar de los pecadores debe ser sin pecado. ¿Sí me explico? Por eso Jesús también debe ser inocente. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que hay una ley que permite que alguien puede morir en lugar de un reo de muerte. Por eso, aquí dice, oye, recientemente se hizo una nueva ley que alguien puede morir en lugar de un reo de muerte. ¿Es verdad? Moriré en tu lugar. Pero, ¿esto es posible? Es imposible que un criminal muera en lugar de otro criminal. Un inocente que está fuera de la cárcel cumple los requisitos, ¿verdad? Para morir en lugar del criminal. ¿Sí? Primera de Juan 3:5, leamos juntos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Sí? Aquí dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién es? ¿El que apareció para quitar nuestros pecados? Sí, hemos aprendido muy bien la Biblia. Por eso podemos saber a quién se le refiere. ¿Sí? Es Jesús. Jesús vino a quitar nuestros pecados. La Biblia demuestra que no hay pecado en Jesús. No hay pecado en Jesús. Pero, ¿ustedes creen que es posible que exista un hombre sin pecado? No. Pero existe solo una única solución. No hay otra opción que Dios Santísimo se haga hombre. ¿Sí? Por eso, Dios vino al mundo en cuerpo humano. Eres Jesucristo. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es, Dios con nosotros. Isaías 7:14 es una profecía sobre el nacimiento de Jesús.
Jesús tiene otro nombre. ¿Cuál es? Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Dios vino al mundo en cuerpo humano. Eres Jesús. Eres Jesús. ¿Sí? En Filipenses capítulo 2 también está explicado que Jesús es Dios que vino en cuerpo humano. Aquí dice, Cristo Jesús es forma de Dios. Tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. ¿Sí? El Antiguo Testamento es una promesa de que Dios nacería como un hombre. Y el Nuevo Testamento está testificando que Dios cumplió esa promesa para salvar a los hombres. Es necesario un cuerpo limpio que no heredó del pecado de Adán. Por eso Dios tomó prestada la matriz de María. Jesús no heredó el pecado de Adán. No tiene sangre del pecador. ¿Ustedes saben? El cuerpo de mamá y la matriz donde está el bebé son independientes. ¿Lo saben? Por eso la sangre de mamá y la de bebé no se mezcla. El bebé solamente se nutre por medio del cordón umbilical. Dentro de la matriz se genera nueva sangre. Por eso el tipo de sanguíneo de mamá y el de bebé pueden ser diferentes. ¿Sí? Jesús es limpio, no tiene sangre del pecador. Dios necesitó un cuerpo limpio, sin pecado. Por eso tomó prestada la matriz de María. ¿Sí? Dios vino a este mundo en cuerpo humano a través de la matriz de María. Eres Jesús. ¿Sí? Dios es todopoderoso y creó este mundo. En nuestra época, los científicos pueden clonar hasta los seres vivos. ¿Sí? Pero, ¿quién es más poderoso y sabio? ¿Dios o un científico? Dios. Si ustedes no pueden creer que Dios vino en cuerpo humano a este mundo, el Dios en quien ustedes creen es menos poderoso que un científico. Dios necesitó un cuerpo limpio sin pecado. Por eso tomó prestada la matriz de María. ¿Sí? Hechos, capítulo 4 dice, pero solo versículo 12, leamos juntos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Dios nos permite la salvación solo a través de Jesús. Por eso la Biblia nos explica tan detalladamente sobre Jesús, quién es Salvador. Ahora debemos concentrarnos solamente en Jesús. Si Jesús logró quitar nuestros pecados, resulta que podemos, ¿dónde ir? Podemos ir al cielo. Al contrario, si fracasó, resulta que vamos a ir al infierno. Debemos checar con la Biblia, ¿no? Si Jesús logró o no. San Juan 29, esto es un versículo muy conocido que explica sobre el Evangelio. Leamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Juan el Bautista le conoció a Jesús y gritó a los que están alrededor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí dice, el Cordero de Dios. Este versículo explica que Jesús vino a este mundo
a hacer misma función que el cordero en la ofrenda de expiación. Aquí dice, el pecado del mundo. El pecado que cargó Jesús es el pecado del mundo. ¿Qué significa el pecado del mundo? Por ejemplo, vamos a decir que esta Biblia es pecado del mundo. El pecado del mundo es el conjunto del primer pecado del primer hombre Adán hasta el último pecado del último hombre que vaya a nacer en este mundo. Entonces, en el pecado del mundo están incluidos nuestros pecados. ¿Sí o no? Sí, están incluidos. Aquí están todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados son los pecados del pasado, del presente hasta los del futuro. Todos los pecados hechos por nosotros están incluidos dentro del pecado del mundo. Sí. La Biblia dice que Jesús cargó el pecado del mundo. Es decir, Jesús cargó el pecado de cada uno de nosotros. Sí. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Las ovejas no tienen buena vista y buen olfato. Por lo tanto, una vez perdidas en camino, solitas, no pueden regresar a su casa. ¿No creen que se parecen a nosotros? Porque nos estamos yendo al infierno. Nosotros somos ovejas perdidas en medio del pecado. Y Jesús es el Cordero que vino a cargar nuestros pecados. Dios, quien conoce cada uno de todos nuestros pecados, los pasó y los cargó en Jesús. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Pero hay personas que no relacionan sus pecados con el pecado del mundo. Por ejemplo, un día 10 puercos salieron de excursión. Se divirtieron un buen y ya es hora de regresar. Por eso, júntense los cerditos. A ver, yo voy a contar si estamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Falta uno, búsquenlo. Otra vez, reúnanse, júntense. Esta vez, yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta uno, búsquenlo. ¿Dónde está? El uno que se hace falta. Aquí. Faltó contarse a sí mismo. ¿Verdad? Dicen que estos puercos todavía no han podido regresar a su casa. Están buscando. No falta uno. Yo espero que entre nosotros no haya personas necias como estos puercos. Sí, es cierto que tenemos muchos pecados, pero también es cierto que Dios tiene suficiente amor y suficiente poder para quitar nuestros todos pecados. ¿Me explicó?
San Mateo 19:26 dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No olviden que Dios es todopoderoso. Dios tiene suficiente poder para quitar nuestros pecados perfectamente. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús cargó no solo los nuestros, sino los pecados de todo el mundo. Entonces, ¿ustedes creen que en el pecado del mundo los nuestros están incluidos? ¿Lo reconocen? Sí. Todo el mundo ya sabe que Jesús murió en la cruz. Pero hay algo muy importante que la gente no lo sabe. Lo que ellos no saben es que la muerte de Jesús tiene que ver con nosotros. Lo que ellos no saben es que su muerte fue para redimir nuestros pecados. Isaías 53:5 nos explica qué relación existe entre la muerte de Jesús y la salvación nuestra. Leamos juntos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí. Es uno de los versículos que explican mejor qué relación existe entre la muerte de Jesús y la salvación nuestra. La Biblia explica que todos los dolores y la muerte que sufrió Jesucristo fueron para pagar el precio de los pecados de cada uno de nosotros. Por los pecados que cometimos con nuestros pensamientos, la cabeza de Jesús fue coronada de espinas. Por causa de los pecados que cometimos con nuestras manos y los pies, las manos y los pies de Jesús fueron clavados. El costado de Jesús fue atravesado por lanza por causa de nuestros pecados que cometimos en el corazón. Por eso, Jesús, aunque era inocente y los judíos lo infamaron, no abrió la boca, sino en silencio sufrió toda la pena de la crucifixión. El látigo usado en ese entonces, en su punta, tenía pedazos agudos de metal y huesos. Jesús fue azotado 120 veces con ese látigo. Las pieles de Jesús debieron ser rasgadas y abiertas. Por poquito que nos cortamos, nos duele e irrita, ¿verdad? ¿Qué tanto le debió doler a Jesús? Coronaron a Jesús en la cabeza de espinas. Las espinas de Israel son gruesas, duras y agudas. Se parecen a las espinas de Enequén o Maguey. Imaginen, ¿qué tal si coronaron de estas espinas? Por pequeño espina que se nos entera debajo de la uña, nos duele mucho, ¿verdad? ¿Qué tanto le debió doler a Jesús? Si las espinas se enteraron en la frente, en la cabeza. Hicieron a Jesús cargar la cruz y llevarla a Gólgota. Ahí lo crucificaron. Los clavos eran de un dedo de un adulto de grosor, un palmo de largo.
si clavan las muñecas y los tobillos, causa un dolor extremo. ¿Ustedes se han golpeado el codo alguna vez? Le duele como que le da toque, ¿verdad? Se siente dolor fuerza en todo el cuerpo, ¿verdad? Porque los nervios gruesos pasan por aquí. Por eso al golpearse duele mucho. Al penetrar los clavos, este ramo de los nervios en todo el cuerpo siente dolor fuerte. Durante 6 horas que estuvo esclavo en la cruz, Jesús no podía respirar bien y sufría mucho de la sed. Por eso dicen que la crucifixión da un dolor de 1000 veces de muerte. Quiero que ustedes sepan que la muerte de Jesús tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a leer juntos otra vez. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Vamos a convertir nosotros en yo, y vamos a leer juntos otra vez. Mas Jesús herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mis paz fue sobre Jesús, y por su llaga fui yo curado. Sí. Quiero que ustedes sepan que la muerte de Jesús tiene que ver con cada uno de nosotros. Sí. Hay una película sobre Jesús, se llama Pasión de Cristo. Vamos a ver el video sobre el sufrimiento y la crucifixión de Jesús. Yo no quiero que ustedes se enfoquen en la imagen fuerte nada más. Este contiene el amor tan grande de Dios que nos salvó por medio de esta muerte. Esa muerte tiene que ver con cada uno de nosotros. Esto es el mensaje que Dios nos quiere decir. Pensando el corazón de Dios, vamos a ver la muerte que fue por cada uno de nosotros. Okay. Desde ahora vamos a checar y confirmar lo cierta y segura que es la salvación. ¿Sí? Esto es el versículo que vimos al inicio, ¿verdad? Leamos juntos otra vez. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les dije que en este versículo hay tanto la pregunta como la respuesta. Ahora lo entienden mejor. ¿Sí? La paga de pecado es muerte. Si problema de pecado no se resuelve, no podemos evitar el castigo del infierno. Pero aquí dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahora podemos ir al cielo, porque el pecado fue quitado perfectamente por medio de la cruz de Jesús. ¿Sí? Vamos a pensar el significado de la cruz de Jesús. Dios tiene 2 atributos: infinita justicia y infinito amor. ¿Qué es justicia? Es hacer pagar por el pecado, aunque sea muy pequeño. Dios tiene infinita justicia. El lugar donde se manifiesta esa infinita justicia es
el infierno. Al mismo tiempo, Dios tiene infinito amor. Es perdonar el pecado, aunque sea grande y malo, y aceptar al hombre. El lugar donde se manifiesta ese infinito amor es el cielo. ¿Cómo Dios puede cumplir los dos atributos a la vez? Dios resolvió esta rompecabezas a través de la cruz de Jesús. La justicia de Dios fue completada perfectamente en la cruz, porque el precio de todo el pecado fue pagado en la cruz. El amor perfecto también se manifestó en la cruz de Jesús, porque en la cruz todo el pecado fue perdonado y todos los hombres pueden ir al cielo. ¿Se me explicó? Sí. Por medio de la cruz de Jesús, Dios resolvió esta rompecabezas. Por ejemplo, había un rey llamado Darío. Para mejor orden dentro de su reino, ese rey publicó una ley de que si alguien comete adulterio, le sacarán los 2 ojos. Un día fue arrestado el primer adúltero. Fue el príncipe, el único hijo de rey. El rey se angustió. Al rey le duele mucho el corazón sacarle los 2 ojos a su hijo unigénito. Pero si lo deja en libertad, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Su reino va a caer en desorden, ¿verdad? En el día de juicio, el rey mandó en presencia de su pueblo: sáquenle los ojos. Por eso los soldados sacaron un ojo al príncipe. Y el momento que iban a sacarle el otro, el rey gritó: alto, alto. En lugar del ojo del príncipe, me saco el mío. El rey sacó su propio ojo con cuchillo. Así, el rey cumplió tanto la justicia del rey como el amor del Padre. ¿Se me explicó? De igual manera, Dios cumplió perfectamente tanto la infinita justicia como el infinito amor por medio de la cruz de Jesús. Jesús fue castigado en nuestro lugar por nuestros pecados, como los padres pagan en lugar de su hijo, quien no pudo pagar la deuda. La salvación es pensar así. La muerte de Jesús tiene que ver con ¿quién? Conmigo. Ah, Dios así lo hizo. Repitan conmigo. Ah, Dios así lo hizo. Sí, la salvación es pensar así. Ah, dicen que si creo en Jesús puedo ir al cielo. Ya entiendo lo que significado. Ahora creo en Jesús y puedo ir al cielo. Admitirlo y aceptar es la salvación. Vamos a sacar con la Biblia lo cierta y segura que es la salvación. Romanos 4, 6 a 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos.
Bienaventurado al varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es un testimonio de rey David. Como sabemos bien, David cayó en pecado grande, pero lo confesó a Dios honestamente y Dios lo perdonó. Él expresó su gozo en ese testimonio. Él tuvo pecado y fue perdonado y cubierto. Dios le dijo que ya no inculpaba de su pecado. ¿Sí? Esto no debe ser testimonio de solamente David, sino también de cada uno de nosotros. Romanos 3, 21, 22. Leamos juntos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo es Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Sí. Aquí dice, aparte de la ley. ¿Qué significa esto? Si uno, digamos que, si uno guardara la ley perfectamente, ¿dónde iría? Podría ir al cielo, ¿verdad? Si uno guarda la ley perfectamente, podría ir al cielo. Pero ninguno de nosotros puede hacerlo. Esto es problema. Pero aquí dice, aparte de la ley, fue abierto otro camino para ir al cielo por medio de Jesús. La única condición es creer. Hay que creer que todo el pecado fue quitado perfectamente por medio de la cruz de Jesús. Hay que creer que el amor me fue dado a mí también. Aceptar esto es creer. Aquí dice, no hay diferencia. Es decir, es igual para todos. Vamos a ver los versículos siguientes, mismo capítulo. Leamos juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí. Por causa del pecado, no podíamos ir al cielo. Pero ahora, sí, podemos ir al cielo por medio de Jesús, ¿sí? Dios nos da la salvación sin precio. Es gratis. Es un regalo. ¿Por qué creen que Dios nos hace así? Porque la salvación es tan preciosa que no podemos comprar con dinero o esfuerzo humano. Por eso Dios nos permite la salvación sin precio. Dios nos da lo precioso de gratis. Por ejemplo, el alimento, el agua y el aire son indispensables para sobrevivencia, ¿verdad? Sí. Si el hombre deja de comer durante 40 días, ¿qué pasa? Muere. ¿Qué tal? Agua. Si deja de tomar agua durante una semana, ¿qué pasa? Muere. ¿Qué tal el aire? Si deja de respirar durante solo 10 minutos, muere. Vamos a comprobar, ¿no? Cierren la nariz y la boca de la persona que está en su lado, ¿no? ¿Qué pasará? ¿No? Todos van a morir, ¿verdad? Después de 10 minutos.
¿sí? Entonces, entre alimento, agua y aire, ¿cuál es? ¿Cuál es el más indispensable? El aire, ¿verdad? ¿Y cuál es? ¿Cuál es el que pueden conseguir más fácilmente? Aire, ¿verdad? Aire. ¿eh? Si tuvieran que comprar el aire para respirar, los pobres no sobrevivirán. ¿eh? Así que Dios nos permitió conseguir el aire por donde quiera. ¿sí? Así, Dios nos regala lo precioso, más precioso. ¿Me explico? La salvación es tan preciosa que no podemos comprar con dinero o esfuerzo humano. Por eso, Dios nos regala de gratis la salvación. ¿sí? Y al parecer es injusto que vayamos al infierno. Por eso Dios nos ayuda a recibir la salvación sin precio. Aquí lo leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 19, leamos todos. Porque así como la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Sí. Aquí dice, por causa de un hombre, todos moriremos. ¿Quién es? El hombre que trajo el pecado a este mundo. Adán. ¿sí? Por causa de Adán, todos iremos al infierno. ¿No creen que es injusta? ¿Sí? Es injusta. ¿no? Dios conoce nuestra situación injusta. Por eso nos da salvación a través de otro hombre. ¿no? ¿Quién es? Eres Jesucristo. ¿sí? A causa de una persona, todos nosotros podíamos morir o vivir. ¿sí? Un ejemplo, nosotros salimos de viaje en un camión. En el camión, solo una persona se durmió y hubo accidente y todos morimos. ¿Quién es? El que se durmió. Sí, chofer. ¿Ah? Por causa de un hombre, todos morimos. Esta vez, todos dormimos, excepto una persona. Cuando nos despertamos, ya llegamos al destino. ¿Quién es? El que no durmió. También, chofer. Gracias a una persona, todos estamos salvos. ¿sí? Nos pasó lo mismo a nosotros. ¿sí? Adán es representante de los pecadores. Todos los hombres que somos descendientes de Adán, nacimos como pecadores. Con el paso del tiempo cometemos muchos pecados y al fin nos vamos al infierno. Pero tenemos otro representante. Jesús es representante de la justicia. Los que creen en Jesús se hacen justos y pueden ir al cielo. Ahora, la situación se hace justa, ¿verdad? La situación ahora se hace justa. Ahora debemos decidir
ahora debemos decidir entre los dos a quién van a seguir. ¿Se van a quedar dentro de Adán? ¿Así van a vivir como pecador e ir al infierno? ¿O entrar en Jesús para recibir la salvación? Debemos decidir. Debemos tomar decisión. San Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En este versículo, Dios nos propone matrimonio. Por medio de este versículo, Dios nos propone matrimonio. Aquí dice, yo les doy vida eterna. Es decir, humanos, yo los amo mucho y quiero vivir con ustedes para siempre en el cielo. Por eso, por medio de la cruz de Jesús, quité todo el pecado que nos separaba. ¿Aceptarán mi amor? El hombre confiesa su amor hacia la mujer. ¿Qué tiene que hacer la mujer para que los dos sean felices? Hay que aceptar su amor, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Aceptar el amor de Dios o rechazarlo? Deben decidir, deben tomar decisión. Si ustedes le ganan algo, ustedes quieren que lo acepte o rechace. Sí, sí. Si aceptamos el amor de Dios, Dios se alegra mucho y nos guardará. Nos propone que ya no vamos al infierno. Aquí dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por supuesto, si los salvos vivimos mal, Dios nos disciplinará. Si nos pasamos o andamos mal, Dios nos corregirá. Pero nos prometió que ya no vamos a ir al infierno. Repitan conmigo, por favor. Hay disciplina, pero no infierno. Hay disciplina, pero no infierno. Sí. Este dibujo sobre Jesús es muy conocido. Si vemos bien, la puerta a la que Jesús llama no tiene chapa para abrir. Jesús no puede entrar a menos que abran desde adentro. ¿Qué significa esto? Dios nos dio libre albedrío. Dios nos hace decidir si aceptamos el amor de Dios o no. Apocalipsis 3:20, leamos juntos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ustedes van a ignorar a Jesús? ¿Quién está tocando su corazón ahora? ¿O aceptarlo como su Salvador? Deben decidir, deben tomar decisión. Rey David reaccionó así a la propuesta del matrimonio del Señor. Salmos 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. La llave de la salvación es reaccionar como David. El Señor nos dijo que se hace cargo de nosotros.
y nos encomendamos en sus manos. ¿Sí? Debemos tener confianza en la palabra, en la promesa de Dios, y debemos confiarnos a Dios. ¿Me explico? Un ejemplo, un hombre fue a un doctor porque tiene dolor de estómago. El doctor le revisó bien y dijo, usted tiene una enfermedad mortal. Si no se cura ahora, morirá. Esto es medicina. Esa persona sabe todo lo necesario, ¿verdad? Que tiene enfermedad mortal y esto es medicina. Pero él está viendo la medicina y no la toma. ¿Qué le pasará? Sabiendo todo lo necesario y muere, ¿verdad? Cuando toman la medicina, la enfermedad se cura. Y cuando creen en el Evangelio, reciben la salvación. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda perdonar. Y no hay nadie que no pueda entrar en el cielo. Pero hay un pecado que te lleva al infierno. San Juan 8, 24, 19 a 16, 9 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Digamos, son todos de pecado por cuanto no creen en mí. Sí. Todo el pecado puede quitarse a través de Jesús, pero el que rechaza la cruz de Jesús, el mismo debe hacerse cargo de su propio pecado. ¿Me explico? Todo el pecado puede quitarse a través de la cruz de Jesús. Pero el que rechaza la cruz de Jesús, el mismo debe hacerse cargo de su propio pecado. A fin, él debe recibir el juicio de su propio pecado. ¿Y dónde va a ir? Va al infierno. Por eso debemos decidir si aceptamos y creemos en el Evangelio o no. La salvación que Dios nos da a través de la cruz de Jesús es perfecta y eterna. San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto es un testamento que Jesús dejó en la cruz. Dijo en la cruz, consumado es, consumado es. En griego, teleo, que significa todo fue pagado, todo fue pagado. En los tiempos de Jesús, los israelitas, Israel era gobernado por Roma. Por eso los judíos tenían que pagar los impuestos regularmente. Después de pagar, les dieron un comprobante de pago sellado. En el sello decía, consumado es, es decir, teleo. Significa que todo fue pagado y no necesitan pagar otra vez. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Eso significa que todos los pecados de todo el mundo fueron perdonados perfectamente. ¿Sí? Hebreos 1:3 dice, Jesús es Dios. Jesús es Dios quien vino en cuerpo humano. Él hizo purificación de nuestros pecados. ¿Sí?
la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿sí? Y Hebreos 9:12, leamos juntos. Y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? Jesús hizo eterna redención una vez para siempre, no por sangre de animales, sino por su propia sangre. Todo el pecado se quitó perfectamente. ¿Sí? Vamos a pensar qué significa la eterna redención. Jesús dijo en la cruz, consumado es, consumado es. Él terminó de purificar los pecados. ¿Los pecados de quién? Sí. Él terminó de purificar los pecados míos, ¿sí? La gente antes de Jesús daba la ofrenda de sangre de animales. Ellos creían que un día un hombre sin pecado, no animal, vendría, moriría y perdonaría sus pecados. La Biblia dice que obtuvo eterna redención. ¿Qué significa? Eterna redención. Significa que todos los pecados de todo el mundo fueron perdonados perfectamente. Esto es eterna redención. Es decir, no solamente los pecados de la gente antes de Jesús, sino también los pecados de la gente después de Jesús, como nosotros, fueron perdonados perfectamente. Esto es eterna redención. ¿Me explico? ¿Sí? Pero mucha gente tiene una confusión. ¿Sí? Ellos piensan, hoy entendí qué significa la cruz de Jesús. Por eso, los pecados que cometí hasta hoy, los pecados de pasado, fueron perdonados por Jesús. Y ellos piensan, tengo que hacer algo para quitar los pecados de futuro. ¿Ustedes creen que así es? ¿Creen que esto es eterna redención? ¿No? Creer, ¿no? Pensar así, tengo que hacer para quitar mis pecados del futuro. ¿Esto es eterna redención? No, no. La eterna redención significa que fueron perdonados no solamente los pecados del futuro de cada uno de nosotros, sino también el último pecado de la última persona en este mundo. Esto es eterna redención. ¿Sí? La gente se equivoca, porque piensan desde su propio punto de vista. Piensan desde su propio punto de vista. Por eso, los pecados pasados, ¿no?, fueron perdonados por medio de la cruz de Jesús. Y para los pecados del futuro, tengo que hacer algo, ¿no? Generalmente la gente se equivoca porque piensan desde su propio punto de vista. Pero hay que ver las cosas desde el punto de vista de ¿quién? Jesús. Hay que ver las cosas desde el punto de vista de Jesús, no el nuestro. Para Jesús, todos nuestros pecados son de
¿Pasado o futuro? Futuro. Para Jesús, todos nuestros pecados son de futuro. ¿Sí? Jesús pagó adelantado por los pecados de futuro. Es decir, Jesús ya pagó en la cruz todos los pecados de cada uno de nosotros. No necesita, ¿no?, dividir, ¿no?, los pecados del pasado o del futuro. No tiene sentido, nada, ¿no? Debemos ver las cosas desde el punto de vista de Jesús, ¿sí? Debemos creer en Jesús como así, ¿no? Por eso, aunque caigamos en pecado en el futuro, ya no hay preocupación por ir al infierno. Claro que si los salvos andamos mal, Dios nos disciplinará. Si ustedes van a pecar en el futuro, prepárense, porque hay disciplina de Dios. Pero aún así, no hay preocupación por ir al infierno, gracias a la cruz de Jesús. ¿Sí me explico? ¿Sí? Para viajar en camión, hay que comprar boleto primero, ¿verdad? La tarifa de camión está fija. ¿Por qué? Ya se sabe cuántos kilómetros viajan, ¿verdad? De igual manera, Dios ya sabía cuándo y dónde naceríamos y qué pecados cometeríamos. Por eso pudo pagar de antemano el precio de los pecados. ¿Me explico? Veamos juntos letras rojas. Quitaré el pecado de la tierra en un día. En este versículo, la única piedra que tiene 7 ojos simboliza a Jesús. Dios prometió que se quitará el pecado del mundo en un solo día. Y lo hizo por medio de la cruz de Jesús. Dios tiene poder y sabiduría para hacerlo. Supongamos que todas las hormigas de esta ciudad juntan su inteligencia. ¿Ellas pueden leer esta Biblia? No, aunque juntan todos su inteligencia. Porque las hormigas no tienen inteligencia para leer. Pero los hombres sí podemos leer. Es cuestión de inteligencia y poder. ¿Sí? No podemos ver toda la ciudad de Puebla desde aquí. Pero si subimos en helicóptero, sí, podemos ver toda la ciudad, ¿verdad? De igual manera, Dios, quien supera el tiempo, puede ver toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin, en una sola vista. Por eso, Dios puede quitar en un solo día los pecados cometidos a lo largo de miles de años. Y lo hizo en la cruz de Jesús. Hebreos 10:10, veamos juntos. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sí. Si un hombre se hace presidente, su esposa se hace primera dama, gracias al esposo, ¿verdad? Y disfruta la misma gloria. ¿Sí? De la misma manera, nosotros obtuvimos el perdón de pecados y el derecho a ir al cielo gracias a Jesús. ¿Sí?
La salvación que Dios hizo mediante la cruz de Jesús dura muchos años para siempre, para siempre. Y nunca más añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y a todo terminó. Esto es una promesa de que ya no nos inculpará de pecados. ¿Quién puede juzgarnos? Si Dios nos perdonó y ya no se acuerda. ¿Sí? Leamos todos. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Sí? Dios pagó el precio de nuestros pecados dobles. ¿Sí? Este versículo nos dice que está pagado abundantemente el precio de nuestros pecados. Por eso podemos descansar. Porque Dios ya pagó el precio de nuestros pecados. ¿Sí? Isaías 44, 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Deshacer significa quitar la forma o figura de una cosa. Como las nubes y nieblas se deshacen y se desaparecen, nuestros pecados fueron perdonados limpiamente por medio de la sangre de Jesús. ¿Sí? Dios nos está llamando. ¿No? Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios nos dice que ya está terminado y no nos preocupemos y regresemos. Creer es regresar. Creer es aceptar el perdón perfecto de pecados a través de la cruz de Jesús. Aquí están todos nuestros pecados. Los pecados del pasado, presente, hasta futuro. Dios cubrió completamente todos nuestros pecados con la sangre de Jesús. Isaías 43, 25. Leamos juntos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Sí. Recibir la salvación es el gozo y la gloria, no solo para nosotros, sino también para Dios mismo. Por eso Dios nos dijo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y dijo, no me acordaré de tus pecados. ¿Sí? Vamos a pensar. Si ustedes reciben salvación, sus pecados desaparecerán de su memoria. ¿Sí? No. Acordamos muy bien, acordamos claramente los pecados que hemos hecho, ¿verdad? Aunque recibimos la salvación, recordamos nuestros pecados claramente. Pero Dios prometió que no me acordaré de tus pecados. ¿Sí? Porque el precio de nuestro pecado fue pagado perfectamente a través de la cruz de Jesús. ¿Sí? Este versículo nos promete que todos nuestros pecados están borrados perfectamente. Y Dios no se acordará de ellos. ¿Sí? Yo traje un libro especial. Este libro tiene unas hojas de varios colores. Este se llama
Biblia sin letras, porque cada uno de los colores representan un tema muy importante de la Biblia. Aquí está, está el color negro. ¿Qué les recuerda el negro? Pecado, ¿sí? Todos los pecados de cada uno de nosotros, ¿sí? Si Dios, en la tribunal, si Dios muestra sus pecados en la tribunal y dice, aquí están todos tus pecados. Ahora dime, ¿por qué? Porque tengo que dejarte entrar en mi cielo. ¿Qué responderán? ¿Qué dirán ustedes? Yo voy a decir, ¿cómo así? Sí, eso es cierto. Son mis pecados, me da mucha vergüenza. Pero Dios, hay una cosa que entendí mientras vivía en la tierra. ¿Qué es esto? La sangre de Jesús. Conocí y creí que pagaste por todos mis pecados a través de la sangre de Jesús. Ahora, Dios, ¿qué harás conmigo? ¿Y qué me dirá Dios? Ándale. Tienes razón. Tú entendiste mi amor. Sí, eso es cierto. Ya quité todos tus pecados para traerte al cielo. Por medio de mi amor, tú te hiciste limpio y justo. Gracias por aceptar mi amor. Ven conmigo. En el cielo lleno de oro vamos a vivir juntos para siempre. El verde significa la eternidad. ¿Sí? ¿Ustedes entendieron claramente? ¿Y creen la cruz de Jesús? ¿Sí? Primera de Pedro 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Pueden recibir la salvación solo por medio de la sangre de Jesús. La salvación no es el resultado de esfuerzo humano y obras. Aquí, oro y plata representan esfuerzo humano y obras. Podemos recibir la salvación solo por medio de la sangre de Jesús. ¿Sí? La Biblia menciona esto repetidamente. ¿Sí? ¿Conocen este himno? Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Sí. Este himno nos dice que podemos ser salvos solo por medio de la sangre de Jesús. Sí. Vamos a cantar juntos. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Jesús es el sino de Jesús la sangre. Puedes ya te
Solo de Jesús la sangre trajo santidad. Solo de Jesús la sangre. Jesús es el sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Jesús es el radar que limpia todo. Solo de Jesús la sangre. Sí. Vamos a resumir y terminar. Isaías 38, 17. Leamos juntos. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agrado librar mi vida de hoyo de corrupción, porque echaste tus espaldas todos mis pecados. Sí. ¿Qué significa? Amargura grande me sobrevino en la paz. Significa que Dios primero nos dio dolor para darnos paz, para darnos verdadero paz, ¿verdad? Ayer aprendimos acerca de Dios, quien juzga estrictamente el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos advirtió el juicio. Porque Dios quiere que todos se arrepientan, ¿sí? Y reciban la salvación. Porque Dios quiere resolver el problema de nuestros pecados a través de la cruz de Jesús y darnos la verdadera paz, ¿sí? Ahora podemos decir así: a ti agrado librar mi vida del hoyo de corrupción, ¿sí? ¿Qué significa? Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En este versículo, Dios nos dice que ya no inculpará de nuestros pecados, porque ya se terminaron. ¿Se me explicó? ¿Sí? Última palabra, ¿eh? Leamos juntos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí. Dice, estemos a cuenta. Sí. Con la Biblia ya sacamos la cuenta de nuestros pecados. Resulta que fueron purificados, ¿sí? Nuestros pecados, como la nieve y como blanca lana, ¿sí? Es decir, podemos entrar en el cielo con confianza, gracias a la cruz de Jesús. ¿Se me explicó? ¿Sí? Hasta aquí fue la explicación de la salvación. ¿Ustedes lo creen? ¿Lo aceptan? Sí, sí. Todos los salvos, los que les vieron salvación antes y los que les vieron hoy, les pido, levanten su mano. ¿No? Los que creen y aceptan. ¿No? Ok, muchas gracias. Si hay alguien que todavía no está seguro de su salvación,
por favor, no abandone. La fe es por el oír, sí, sí. Nos queda otra oportunidad, ¿verdad? Sí. Podrán solicitar una consulta hoy en la tarde y podrán escuchar otra vez el Evangelio en detalle en la noche, ¿sí? Ok, les pido escuchar con atención, con corazón abierto hasta el final, ¿sí? Ok, muchas gracias por haber escuchado con atención. Para terminar, vamos a orar juntos. Padre Dios, que nos salvaste con el amor tuyo tan grande, a ti te damos muchas gracias. Muchas gracias por darnos la salvación, por pagar todos nuestros pecados en la cruz de Jesucristo y por darnos la esperanza de ir al cielo. Si hay personas que todavía no tienen seguridad de su salvación, por favor, permíteles la oportunidad para volver a escuchar tu evangelio. Concédeles tu misericordia de manera que ellos puedan obtener la esperanza del cielo. Y queremos que ayudes y sostengas a todos los que recibieron la salvación, entendiendo tu amor, a estar siempre cerca de tu palabra, para que su fe pueda crecer día tras día. Todo el resto de nuestra vida lo encomendamos en tus manos de misericordia. Oramos en el nombre de Jesús agradecido, quien nos salvó. Amén.